Hey muchachos, ¿qué tal? Espero que les vaya bien. Saben, hay una duda que asalta mi cabeza. ¿De qué manera Gatsu podría vencer a Griffith en una pelea? Si no estás al día con el manga de Berserk, habrá muchos spoilers. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y si estás al día... ¡Qué bien! Una cosa menos. Bienvenidos, soy el Antagónico. Desde que nos dejó Kentaro Miura, muchos como fans de Berserk no sabíamos cómo continuaría la historia, y una de las más grandes dudas que nos dejaban era ¿qué sería lo próximo en el viaje de Gatsu? Y como todo buen fan, solo quedaba teorizar, y después de teorizar, armar la historia y acabar en un lindo y retorcido fanfic. Pero dejando de lado las fantasías que pueden hacer de Gatsu ganando o de Griffith ganando, queda la duda, ¿cómo sería una hipotética batalla entre estos dos legendarios enemigos? A lo largo del manga, hemos visto a Griffith ser muy superior a Gatsu, ya sea por su experiencia en combate o por su naturaleza demoníaca. De hecho, la única vez que Gatsu le ganó al halcón fue cuando lo dejó, rompiendo su espada y consigo su corazón, alejándose cada vez más de aquel a quien consideraba amigo. ¡Buah! Me viene muy arriba, en fin, basta de divagar. En los últimos números del manga, Griffith rapta a Kiaska y Gatsu, además de perder un potencial mini ejército al rey de los elfos que de por sí, con los hechiceros y Danan ya tenían la capacidad de acabar con todos los apóstoles, el guerrero favorito de Dios terminó por quedarse con una brujita enamorada de él, un aprendiz de bruja cachonda también por él, un morro con complejo de mono que no sé si está enamorado pero sí embelesado por él, un espadachín ciscón que creo que no siente nada por él, pero bueno, quizás hay un poco de tensión sexual, pero lo normal. Y con el MVP, el carry de este manga, el dios de los elfos. Y teniendo este alegre y divertido grupo, solo quedaba pensar ¿cómo chingado se acaba con la mano de Dios? Que de por sí ya hay que ganarle a un ejército de apóstoles, una niña vidente, un reino poderoso y al mismísimo Dios. Bueno, quizás con el poder del amor y la amistad. Nah, no creo, esto es Berserk. Aquí solo hay tripas, sangre y lágrimas. Entonces nace otra pregunta importante, no solo para la trama, sino para la vida en general. ¿Cómo separar las almas de Femto y del niño de la luna? Si tuviera que aventurarme, diría yo que la respuesta se ha ido formulando desde el cuento del rey Picaf. Me explico. El cuento del marginado Picaf trata acerca de un niño de orejas puntiagudas y ojos rojos. Se dice que este niño tenía ese aspecto debido a que sus padres habían suplicado por la vida del niño a los elfos del bosque. Estos, aceptando su petición, usaron su magia para salvarlo. Sin embargo, la apariencia del niño se vio alterada, digamos que se volvió un medio elfo, por así decirlo. Si bien esto empieza como un cuento de hadas, puede que sea un indicio de algo más. En ese mismo arco, Pac aclara que en el Valle de la Bruma sí llegaron a vivir esos elfos, pero que estos se fueron por alguna extraña razón inexplicable. Por lo que si existieron esos elfos en aquella zona y esa zona tenía magia, entonces ¿por qué abandonaron estos elfos aquel lugar? Si al parecer no hay una expansión territorial del pueblo tan grande y tampoco hay iglesias que vayan derrumbando tótems o lugares preciados para la magia. Así que quizás su huida fuera por la llegada de algún mal superior, quizás el advenimiento de un ser que pueda alterar las dimensiones espirituales. Pero lo interesante de este cuento y que le da credibilidad es que ya hemos visto a otra persona que ha transmutado su naturaleza humana para convertirse en un elfo o medio elfo. Así que mejor digámosle el rey de la tormenta floral, Danan. Gracias a los flashbacks de la armadura Berserk, sabemos que Danan, antes de convertirse en reina de los elfos o rey como quieras llamarla, fue humana, la sacerdotisa de las flores del cerezo, la amada del humano que ahora se conoce como el Caballero Calavera. Al parecer las causas de su deceso fueron un eclipse y que ella fue marcada con el estigma de los condenados. Ahora, especulando un poco acerca de cómo Danan terminó así, sabemos que la teoría más aceptada por todos es que Skull Knight en vida
fue Geyserik, y que tras conquistar el continente de alguna manera se enfrentó a la mano de Dios. En mi opinión, el verdadero Geyserik en realidad es Nosferatu Zod o algún miembro de la mano de Dios, pero esa teoría la dejaré en otro video. Aquí está la cuestión: si el Skull Knight y Danan estuvieron presentes en el eclipse que hundió la antigua capital de Midland u otro evento importante, ya que si bien el eclipse que se nos muestra es similar, el eclipse que se nos muestra parece que tiene lugar en el Camino del Dragón. En estos recuerdos vemos a Danan portar el estigma de los condenados, así que podemos inferir que escaparon de alguna manera del eclipse o que durante el mismo algo sucedió. Sabemos, gracias al eclipse de Femtop, que escapar no es imposible, pero es algo muy improbable y difícil que suceda. Pero aquí va algo interesante: los recuerdos en los que vemos a Danan aún como humana son de la armadura Berserk, no del Skull Knight. Es decir, que durante el eclipse, estoy suponiendo que fue en la capital antigua de Midland, el humano que portaba aquella armadura tenía relación con Elheim, y ya que el herrero que forjó la armadura fue Hanar, un enano espíritu de la herrería. Repito, espíritu. Por lo que solo queda pensar que Flora rompió un tabú mágico, pero a cambio salvó el alma de Danan convirtiéndola en elfa, y que esa sería la razón por la cual la desterraron del Elheim. Quizás el interrumpir con el flujo de la causalidad sería una transgresión contra la magia. Siguiendo la línea de que Flora salvó a su maestra, ya que recordemos que durante la estadía en Elheim se nos hace hincapié que Danan era la maestra de Flora y que ellas tenían una relación con el humano que en vida fue el Skull Knight, y que estos tres se relacionaron para hacer alguna investigación con algún tipo de magia prohibida relacionada al árbol Helix, ya que tanto Danan como Flora como el Skull Knight tienen y poseen conocimientos no solo de la causalidad, sino también del árbol del mundo o del árbol Helix, o tuvieron algún encuentro con el mismo Geyserik, algún experimento con los Behelits, y de ahí conjuraron algo que no debían y llamaron así a la mano de Dios. Es probable que descubrieran algo, ¿pero qué? Sabemos que Flora poseía conocimientos no solo del Behelit, sino del estigma de los condenados, el uso de la magia oscura, tal que fue capaz de enseñarle a Sherke acerca del uso de este tipo de espíritus, también que conocía perfectamente los pasajes del Kiflo, tanto como para ocultarse en uno y formar ahí su pequeño jardín, y también ser parte guardiana de lo que es el árbol Helix y un propio jardín espiritual. En sus últimas apariciones, Flora adoptó un poder espiritual similar al de Griffith. De hecho, si comparamos los paneles de la forma final de Flora en el bosque con el espíritu que observan Sherke y Farnese alrededor de Griffith, es el mismo, por lo que podríamos decir que esta bruja alcanzó un potencial similar al de un apóstol, y si nos dejamos llevar, incluso al de un miembro de la mano de Dios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Dentro de la historia de Berserk ya hay precedentes que, primero, un humano puede transmutar de naturaleza, en el caso tanto de Pickup como de Danan, terminar siendo medios elfos o una suerte de estos. Segundo, que si una bruja o un hechicero estudia la magia oscura, es capaz de ser una amenaza real, no solo para los apóstoles, sino para la mano de Dios en sí misma. Tanto así que el mismo Griffith fue a terminar con ellos porque estos representaban una amenaza seria para los planes de la mano de Dios. Tercero, que usando el poder de los Behelits se puede acceder al poder de Dios. Esto se ve tanto con Ganishka al volverse una especie de portal hacia Dios, como con la creación de la espada de la resonancia capaz de cortar el flujo del espacio-tiempo. Y cuarto, que se necesita un equipo especial para pelear contra los apóstoles, la mano de Dios, y también acceder a los portales del Kiflot y el espacio-tiempo sin recibir ningún daño. De estos ingredientes, ¿cuántos posee Gatsu ahora mismo? Pues todos. Me explico. El medio o la manera de transmutar a un humano es la magia. ¿Puede esta magia venir de los elfos o de una bruja? Creo que sí. Tanto por Pac, Evarela o Sherke, cualquiera de estos tres tienen la capacidad de lograrlo. Uno, porque estamos suponiendo que en el cuento del rey Pika fueron los elfos quienes transmutaron a aquel humano. Y segundo, que para la transmutación de Danan fue Flora quien utilizó su magia. Sin embargo, en la actualidad ni Pac, ni Evarela, ni Sherke poseen el conocimiento de lograr este tipo de transmutación, pero sabemos que Sherke sí posee conocimientos de la magia oscura. Esto nos lo aclaran en Elfheim cuando la brujita enamorada posee un espíritu oscuro delante de los aprendices de brujo, es decir, posee conocimiento de magia avanzada, de hecho tan avanzada que podría considerarse prohibida. Gatsu tiene en su poder un Behelit, si bien no es uno carmesí, sí es lo suficiente como para servir de portal hacia el abismo y poder forzar un sacrificio.
De hecho, esto ya ha sido mencionado 3 veces. La primera fue hecha por Slan, que le dice a Gatsu que con ese Behelit podría forzar un sacrificio para convertirse en uno de los suyos. Por Flora, que le advierte que tener ese Behelit es peligroso, ya que trae consigo la maldad, muerte, caos y destrucción, y que tarde o temprano volverá a su verdadero dueño. Cuando el líder de los hechiceros, Jetfring, explica acerca de la grieta que existe entre el cielo, la tierra y el inframundo causada por Griffith, y que con esa grieta se accede al camino del dragón. Este camino es algo que llega a las entrañas del mundo astral. Los Behelits sirven como talismanes para abrir el camino del dragón hacia el abismo o hacia Dios. Ahora, que el árbol del mundo cause estas grietas hace que Griffith se encuentre destruyendo los bosques espirituales, ya que estos impiden que el árbol del mundo o el árbol Helix cause daños a la estructura del plano terrenal, por lo que si se destruyen estos bosques, el camino del dragón abrirá por completo sus sendas y Dios será liberado. Ahora, refiriéndonos al equipo especial capaz de entrar en el Keyfloat y combatir contra apóstoles, yo diría que Gatsu posee 2. El primero y más obvio, la armadura Berserk que antaño portaba el Skull Knight y la Dragon Slayer. En el segundo caso de la Dragon Slayer, yo creo que esta es una de las claves para el enfrentamiento final. Imaginemos este escenario: Gatsu vs Griffith, batalla final. Griffith tiene todo para ganar, ya que en el plano terrenal es intocable por las armas, por lo cual la única arma que puede provocar un daño real es la espada de la resonancia o una espada forjada con una naturaleza similar, es decir, con Behelit, o impregnada con el poder de uno de estos. Y ya sea en lo terrenal o espiritual, Griffith ahora es femto, por lo que posee poderes de un dios. Sin embargo, si un Behelit es un talismán que ayuda a acceder al abismo, es probable que un arma o armadura impregnada con esta magia podría combatir contra aquel poder, pero creo que en esta batalla final Gatsu no recibirá un power up, o al menos no uno que lo convierta en una especie de apóstol o algo así. Creo que se usará el poder del Behelit para convertir a la Dragon Slayer en una especie de espada de resonancia, la magia oscura de Sherke y de los elfos para debilitar el alma de Femto y así poder igualar fuerzas contra Griffith. Pero aquí nace una cuestión: el niño de la luna. Sabemos que las almas de Griffith y del niño de la luna están unidas por el apóstol Behelit desde la torre de la condena. Entonces, ¿cómo separarlos? Quizás rompiendo un tabú, la transmutación de un alma para cambiarlo de naturaleza, o quizás cambiar la naturaleza del propio alma de Femto. Salvar a este pequeño niño sea la magia que se usó en Picaf y en Dana, mientras que el alma de Femto es debilitada y este se enfrenta a la vez a un Gatsu desatado por su armadura. Sabemos que, por palabras del propio Skull Knight, en la batalla final el deseo de Gatsu puede que no sea el mismo que el deseo de Kiaska, por lo que creo que Gatsu tendrá que escoger en un punto entre si consumar su venganza contra Griffith o salvar a quien Kiaska desea salvar, lo cual nos da a entender que la batalla final irá más que solamente un choque de espadas. Y bueno, ya saben, Berserk es una historia que siempre nos emociona con sus giros argumentales o con la riqueza de su historia, por lo que solo queda esperar. Ya pronto saldrá un nuevo número del manga. Esperemos que los próximos números tengan una continuidad más acelerada, y si no, al menos que se mantenga la calidad de su historia. Pero díganme ustedes en los comentarios, ¿cómo creen que Gatsu podría ganarle a Griffith? ¿Algún tipo de power up extraño? ¿El advenimiento de un nuevo dios? ¿O algo así? En lo personal es muy divertido teorizar y armar estos videos, ya que repaso nuevamente casi toda la historia de Berserk, pero ciertos puntos importantes que van más allá de la edad dorada, ya que esto nos da a entender que tiene mucha más riqueza que solamente la edad medieval, sino que por el medio tenemos un poco más de la cultura judía, un poco más de la cultura nórdica, entre otras cuestiones de la magia y grimorios, que el propio Kentaro Miura parece ser muy fan, incluso ciertas referencias al maestro H.P. Lovecraft, ya que para salvar a Kiaska se utilizó el pasaje de los sueños, es decir, que tanto Sherke como Farnes ya podrían considerarse onironautas, y yo conozco otro onironauta llamado Randolph Carter, así que queden ustedes. Y si les gusta este tipo de videos, por favor peguen un like, suscríbanse, no sean malitos. Ya voy a empezar a subir más videos con más constancia, sé que siempre digo eso, pero ahora es en serio. Y esto ha sido todo de mi parte, se despide su buen vecino y su amigo el Antagónico.